Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, bendiciones. Esta casa, la casa de Dios, Reino de Dios Ministerios. Hoy estamos transmitiendo virtualmente, y digo virtualmente porque claramente en el segundo domingo en el que lo hacemos de esta manera no tenemos presencialmente a nadie, excepto quienes en esta casa, iglesia, estamos para que, siendo obedientes, siendo prudentes también a lo que el Señor tiene para nosotros, cumplamos con el mandato, compartamos y continuemos con lo que Dios nos ha pedido que hagamos, pero que también seamos cuidadosos con los tiempos que estamos viviendo, que no temerosos, amados. Bienvenidos a esta casa, la casa de Dios, Reino de Dios Ministerios. Bienvenidos a quienes nos ven por video o quienes lo vayan a hacer posteriormente o escuchar, porque publicamos por escrito en reinodeDiosministerios.blogspot.mx, en SoundCloud a PS Jorge Macías Benítez, al igual que en las páginas en donde estamos ahora mismo transmitiendo simultáneamente en Facebook, en YouTube, Twitter y Periscope, también PS Jorge Macías Benítez. ¿Saben? Es triste cuando por alguna razón sentimos que hemos perdido aquellos sueños que un día tuvimos. Creo en lo personal que la gran mayoría tenemos sueños, tenemos metas, tenemos anhelos en nuestro corazón que queremos cumplir. Y aquellas cosas que nos gustaría hacer y por las cuales luchamos cada día son estas cosas de las que estoy hablando. Para algunos quizá su sueño es coronar una carrera universitaria, para otros el encontrar un muy buen empleo. Para muchos quizá formar una hermosa familia, levantar un negocio. Para otros quizá servirle a Dios a través de ministerios mundiales. Otros más, su sueño será el ministrar a través de una banda de música. Para otros, su sueño es comprar una hermosa casa. Para algunas parejas quizá el tener descendencia o viajar juntos. Hay muchos tipos de sueños y de anhelos que están en los corazones de cada uno de nosotros. El fundamento esta mañana del domingo 22 de marzo del año 2020, este año de decisiones, ha sido marcado por grandes eventos en la humanidad, algunos, la mayoría, tristemente tristes, desoladores, como el que ahora estamos viviendo, pero no por eso para darnos por vencido o permitir que esto defina nuestras vidas. Y este fundamento lo encontramos en el versículo 7 del capítulo 1 de Josué, que dice: solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Palabra del Señor. El título del mensaje y la administración del Señor en esta nueva serie que se llama Con Visión hay Camino. Esta es la nueva serie. Este es el primer mensaje de esta nueva serie, Con Visión hay Camino. El título es, amados en Cristo, queridos amigos, el fluir del río, como ya vimos en la introducción. El fluir del río. Así que, sin más, amados, le voy a pedir a mi esposita amada, Marisela, que si en su corazón está, nos lleve en la sensibilidad que ella tiene tan especial de parte del Señor, en un tiempo de oración, en un tiempo en el cual le entreguemos a Dios lo que Él nos quiere hablar esta mañana. Por favor, en el nombre de Jesús. Muy buenos días. Pues una vez más, agradecida con el Señor, dando gracias a Dios por esta semana que nos permite estar, por levantarnos, aún y a pesar de las circunstancias, y porque estamos teniendo un tiempo, como les compartí a mi esposo, de estar en oración continua. Han sido, pues sí, noches complicadas, difíciles, porque sabemos que el enemigo se nos quiere oponer, pero mucho más grande es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y en ello, pues sabemos que estamos pasando, sí, por tempestades, sí, por momentos difíciles. Sabemos que a veces la barca se nos mueve, pero sabemos que tenemos a Jesús. Y sabemos que Él no nos va a dejar, porque Él es grande en su misericordia y porque sabemos que Él es quien apaga toda tormenta. Y en ello yo te invito a que tú confíes en eso, que tú deposites tu fe en el más grande Rey de Reyes. Nuestro Padre Santo, nuestro Dios hermoso, está ahí. Él es el que nos está llamando nuestra atención, porque sabemos que sí, estamos atravesando, pero es eso, vamos a atravesar por muchas situaciones, por muchas circunstancias, pero hay un Dios en medio de todo esto. Y démosle las gracias a nuestro Rey de Reyes, que Él es el que tiene el cuidado de cada uno de nosotros cuando nos ponemos en sus manos, cuando permitimos que sea Dios el que guarde la barca. Y hoy yo quiero también invitarte esta mañana a que tú permitas que Dios nos hable nuevamente, que sea el Señor el que nos guíe en toda circunstancia, en todo tiempo. Momentos difíciles vamos a pasar, pero qué mejor venir a los pies de Cristo, qué mejor venir a su palabra y dejar que sea el Espíritu de Dios, dejar que sea Él el que nos ministre, el que nos hable. Yo te invito a que cierres tus ojos por unos momentos y que le entreguemos el mensaje que seguramente va a ser de grande bendición, esta nueva serie, lo que Dios quiere hablarnos, y dejemos que sea ese fluir del río, ese fluir que el Señor está queriendo hablarnos y disponiendo este tiempo para que Él nos ministre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Rey, gracias. Gracias una vez más porque tú tienes el cuidado de todas las cosas. Gracias, Señor, porque en ti, mi Dios y mi Señor, podemos esperar. Gracias por un nuevo día. Gracias por levantarnos. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos esperar y confiar de que tú eres el que tienes el control de todas las cosas. Señor, yo te pido que esta mañana tú nos ministres, tú nos des tu mensaje, Señor, conforme a tu voluntad. Que tu hermoso Espíritu Santo sea el que guíe, Señor, cada palabra, cada pensamiento, cada tiempo en el que tú, Señor, vas a hablarnos, en el tiempo que tú ya has dispuesto, Padre bendito santo. Yo te pido que todo corazón, Señor, sea sensible a tu voz y que muchos podamos escucharte. Que muchos, mi Dios y mi Señor, esta mañana abran su corazón a ti. Que sea un tiempo, Señor, donde tú nos ministres con tu hermosa palabra. Que podamos escucharte, Señor. Destapa nuestros oídos para escuchar tu voz y que nuestro corazón, Señor, sea sensible a todo lo que tú quieres decirnos. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Usa a tu siervo conforme tú lo deseas y que se haga tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bendiciones. 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 Así nada más porque nos podemos. Tenemos que cuidarnos, amados, y es por eso que lo hacemos de esta manera. El fluir del río es no sé ustedes qué piensan, pero me pareció precioso el que tuviéramos este título, que este sea el título del mensaje que el Señor nos está dando esta mañana. Sin visión. ¿Qué sería para nosotros el caminar sin visión? Si es que, amados en Cristo, queridos amigos, cada uno de nuestros sueños, anhelos o metas, como compartíamos apenas unos minutos atrás, esos que tenemos,
nos motivan diariamente a levantarnos y seguir luchando en la vida por verlos cumplidos. Pero hay momentos, si es esto lo que te levanta, en donde por alguna razón sentimos que aquellos sueños que teníamos desaparecieron. Quizá por una dura experiencia, quizá por un fracaso que estamos experimentando hoy mismo, tal vez porque el panorama nos dice que es imposible que se cumpla, o quizá porque nos consideramos incapaces o inmerecedores de verlos cumplidos. Es triste ir por el mundo sin un sueño, ¿sabes? Que nos motive a levantarnos cada mañana y a luchar. Hoy, con toda esta situación que está viviendo el planeta, México no es la excepción, aunque claramente hay al menos dos posturas y dos visiones, dos ángulos, el del gobierno y el del resto de la sociedad, o al menos una gran parte de ella, que ya hemos tomado medidas al respecto. Y eso hace que cueste trabajo levantarse y luchar para mucha gente. Es triste cuando dejamos que las circunstancias que nos rodean maten esos sueños, esos anhelos, esas metas que en su momento nos daban vida y hacía que nos moviéramos, que nos levantáramos. Creo, francamente, que en este tiempo, con todo lo que el mundo está viviendo, estamos en medio de pensamientos, de sentimientos y de emociones de ese tipo. Quizá hoy te encuentras en una situación en donde perdiste aquella emoción de ver cumplidos tus sueños. Quizá hoy estés llorando, estés lamentándote porque piensas que aquellos anhelos que tenías no se van a cumplir. Quizá este día, como muchos han renunciado a esos anhelos, esos sueños, esas metas que se habían propuesto, y hoy te encuentras en una posición con un vacío enorme, sin saber qué hacer, sin saber cómo seguir, porque sientes que perdiste esa motivación que un día tuviste. Quizá tenemos que escuchar a Dios, pero algunas preguntas como estas también. ¿Qué es lo que te hace pensar que no puedes cumplir tus sueños? Las circunstancias actuales, lo que ves en este momento, un fracaso momentáneo acaso, un tropiezo, un cambio inesperado. ¿Qué es lo que te hace pensar que Dios no puede cumplir lo que te prometió? ¿Qué es lo que te hace pensar que no puedes continuar y seguir adelante? Hoy, en el amor del Señor, en el amor de Cristo, quiero invitarte a que te levantes, a que si hay queja la dejes, a que si hay temor confíes en Dios y sepas que Él está ahí contigo, a que no permitas que nada ni nadie mate tus sueños. ¿Sabes, amado? Tú no vas a cumplir tus sueños quejándote, lamentándote, llorando, menospreciándote, porque Dios no te ve así. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿Quién dijo que no iban a haber momentos en los que ibas a querer renunciar? ¿Sabes? Todo es parte del proceso, es parte de lo que Dios ha diseñado para nosotros. Por eso, lo que hoy tienes que hacer es levantarte, luchar, no darte por vencido, tomarte de la mano de Dios y continuar tu camino. ¿Quieres ver cumplidos esos anhelos y esos sueños? Hay que fajarse bien. Diríamos las mujeres, mi abuela decía las enaguas, los pantalones para los hombres, y luchar. Esfuérzate y sé valiente, como dice el fundamento esta mañana en Josué en el capítulo 1, versículo 7. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no te des por vencido nunca. Ese no es el diseño de Dios. El cumplimiento de tus sueños, amado, de tus anhelos o de tus metas, tiene un precio muy alto. Sé valiente y enfréntate a todo aquello que quiere matar tus sueños y vence con el poder de Dios sobre tu vida. Permite que Él habite por medio de tu Santo Espíritu en ti. Dios no te ha dejado
ni te va a dejar. Su promesa es el estar contigo y esa promesa permanece y es eterna, sigue siendo real hoy. Entonces, si esta promesa permanece, ¿a qué le temes? ¿Qué puede ser más poderoso que Dios? Vamos, confía, ten fe, no desmayes ahora. Sé valiente y avanza. Hoy más que nunca tienes que demostrar, o más bien mostrar, cuánto te importa ese sueño y cuán valiente eres para seguir luchando por ello. Y claro, amado, no confundamos. En alguna época de mi vida fui aficionado a la fiesta de toros. Yo sé que hay mucha gente, y sobre todo entre cristianos, que rechazan la tauromaquia. Yo fui muy aficionado. Hace muchos años no voy. Y no voy no porque sea cristiano, no voy simplemente porque ya no voy. Pero en mi juventud fui muy aficionado, así que conozco muy bien este tema del valor, por así decirlo. Tenté vaquillas y demás cuestiones. Y novillos. El torero que dice que no tiene temor es un torero en riesgo, porque en realidad el valor es el tener el carácter para tener dominio propio sobre el temor. Así que no se trata de que no tengas temor, sino se trata de que tengas confianza de que si Dios está contigo, vas a poder con eso también. Vas a poder seguir luchando por tus sueños. Y solo aquellos que se atreven a ser valientes, así como el propio Dios le dice a Josué varias veces en el capítulo 1 de Josué, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, se lo dice en el versículo 3, en el 6, en el 7, en el 9, varias veces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque solo aquellos que nos atrevemos a ser valientes, amados, que no nos rendimos, merecemos, alcanzamos, y Dios siempre va a estar con nosotros para ver cumplidos todos esos anhelos. Porque nos levantamos a luchar por ellos. Y no te estoy diciendo que vas a tener éxito y victoria el día 1, la hora 1, el minuto 1. Probablemente pasen años antes siquiera de que veas las primeras señales. Pero hay que esforzarse. No hay que darse por vencidos. Y entonces la recompensa llegará. Y verán cómo Dios se complace en hacer realidad esas promesas, esos anhelos, esos sueños de los cuales habla la palabra de Dios. Edgar, querido hermano, bienvenido. Yo sé y conozco que tú puedes ver todos tus anhelos, todos tus sueños cumplidos, solamente que seas valiente y que te esfuerces. Es lo único que te pide el Señor. ¿Sabes cómo? ¿Y con qué? Permitiendo el fluir del Espíritu, que es el mensaje de esta mañana. El fluir del río, el fluir del Espíritu, el fluir del Paracletos, del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo me mantengo entonces? ¿Cómo alcanzo mis metas? ¿Cómo logro que se cumplan los anhelos más preciados y más queridos en mi corazón? ¿Y qué necesito para hacerlo? Escucha, mi amado en Cristo, querido amigo. Y eso es lo que te quiere decir y quiero decirte con todo mi corazón esta mañana. Hay un fluir delante de Dios que llamamos el fluir del Espíritu. El fluir del Espíritu. Es un estado. Déjenme hablar en lenguaje natural, intencionalmente. O aún mejor dicho, es una posición que solo de Él podemos recibir. Es como estar en un lugar situado en una posición que solo Dios te puede entregar. Y estar en esa posición también implica tener una identidad que solo de Él podemos recibir. Y ahí te invito a que vayas a Efesios en el capítulo 1, versículos 13 y 14, que visitaremos un poco más adelante. Apártate ahí en la Biblia, Efesios capítulo 1. Sabes, amado, en cada época Dios se encarga de que esta corriente, de que este fluir nunca sea cortado, nunca sea interrumpido, que siempre esté avanzando. Se trata en verdad de un río que emana desde su presencia. Ahí,
en la posición en donde se encuentra su trono de gracia. Vamos a Ezequiel. Yo te invito, amado, a que vayamos al libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, en el capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, versículos 1 y hasta el 12, dice la palabra de Dios. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas, Ezequiel 47, versículos 1 al 12. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa él hacia el este, hacia la tierra prometida, que está en el oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón, y toma en cuenta esto, del lado derecho, no del izquierdo, halal, aleluya, en bendición, y no haram, no proscrito ni maldito, por eso del lado derecho. Versículo 3, Ezequiel 47, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas a los tobillos. Toma muy en cuenta cómo describe esta visión Ezequiel, es una cosa maravillosa. Midió 1000 codos, tuvo que andar 1000 codos, una distancia de 1000 codos midió con un cordel, y entonces el agua estaba hasta sus tobillos. El fluir del río estaba hasta sus tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, le hace... iba introduciéndose en el fluir del río del Espíritu, hasta las rodillas ahora. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, le hace hasta la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿A qué te está invitando el Señor? A que te sumerjas en el río, a que te introduzcas en el río del Espíritu, amado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Capichi? ¿Qué te está diciendo hoy? Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Qué te está diciendo? ¿Quieres estar protegido y quieres sanar en el caso de que haya enfermedad, aunque sea espiritual? La única manera es sumergirte en el río del Espíritu, amado. ¿Capichi? Y este es un mensaje esta mañana para ti. ¿Quieres estar protegido? ¿Y o quieres sanar? Sumérgete en el río del Espíritu, es la única manera. Ezequiel capítulo 47, versículo 8. Estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, como tú si te sumerges en el río. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta en Englaim será su entendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Además, no tendrás escasez de alimento. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto a la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén, palabra de Dios. Amén. Yo no sé tú, amado. Yo podría cortar el mensaje ahora mismo, Yo podría ahora mismo, claro, no es la instrucción de Dios para mí, minuto 27, casi minuto 28 de transmisión, y yo ahora mismo podría cortar el mensaje y decirte, yo ya acabé. Porque estos primeros 12 versículos del capítulo 47 de Ezequiel te dicen todo lo que tú necesitas saber para atravesar por este proceso de
¿Prueba quieres llamarlo? ¿Entrenamiento y formación quieres reconocerlo? Porque si tú crees que esto es duro, no sabes lo que viene. Esto es solo un entrenamiento. Porque la humanidad todavía no dobla rodillas, Es la mejor posición, de hecho, estar de rodillas delante del Señor, porque ahí de rodillas clamando al Padre es como somos más fuertes, recibiendo al Espíritu Santo, tal cual nos está diciendo aquí mismo en Ezequiel 47, versículos 1 al 12. Pero te invita a que te adentres en el río del Espíritu. Y entonces nada te va a faltar, porque estando aún en la orilla, habrá alimento suficiente, pero si te sumerges, habrá sanidad. Eso es lo que te está diciendo la palabra de Dios. Y es que, amados en Cristo, queridos amigos, el fluir del Espíritu debe de avanzar en la iglesia hoy. Y eso no está ocurriendo necesariamente. Es común para este siervo de Dios que habla estar buscando, analizando, profundizando, orando, reflexionando en relación con mensajes y obra de Dios por medio de generales suyos a lo largo de la historia cristiana. En continuamente estoy buscando en donde se encuentran testimonios de ello, como este libro radical del pastor David Platt. Raúl, bienvenido, bendiciones. Pero he profundizado muchos libros, muchos estudios y revelación que Dios le entregó en su tiempo a hombres como Juan Wesley, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores conocido, Watchman Nee, más recientemente, chino de nacimiento, educado por tremendos evangelistas británicos que se encontraban en la China ocupada, la China ya comunista, por allá entre los años 30, 40 y 50. Su cumen, o el momento en donde fue más prolífico, la década en la que fue más prolífico en sus escritos fue entre los años 40 y 50, Watchman Nee, en esas 2 décadas. Les recomiendo mucho buscar de la obra que Dios le entregó a este cristiano chino. Y en todo ello doy gracias al Señor, amados, porque puedo ver cómo el fluir del Espíritu permanece en unos y en otros y en otros de estos generales de Dios. Pero lo va a seguir haciendo, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Esa es su promesa y también ese es su diseño. Así como lo dice en Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 12. Porque todos estos hombres se sumergieron en el río, se atrevieron a caminar y no solo mojarse los tobillos y luego las rodillas y luego los lomos, las cinturas y luego los hombros y luego sumergirse y hasta hacer bucear, sumergirse en el río. Por eso eran sanos, por eso eran poderosos en el Espíritu, porque daban amor y recibían amor del Padre directamente, por eso lo podían dar. Si miramos atrás y examinamos la obra, por ejemplo, de Juan Wesley, tendríamos que reconocer que hizo una enorme labor delante de Dios. Y que tal vez nuestra vida no se iguale con la suya, pero no se trata de eso. No se trata de compararnos. Por otra parte, la corriente del Espíritu sigue moviéndose de una manera progresiva en el presente. Y aquí hay un principio básico que te quiero compartir, amado. Si hacemos lo que Dios quiere hacer en nuestra generación, estaremos en ese fluir del Espíritu. Pero se trata de obediencia. Pero para poder obedecer tenemos que escucharle. Y para poder escucharle tenemos que buscarle, estar en su presencia. Si por el contrario permanecemos fijos en el pasado, y con esto le exigimos a Dios que haga lo que nosotros pensamos, es mejor y más recomendable hacerte ver que entonces vas a quedar fuera de este fluir del Espíritu. Quiero ir un poco más a fondo contigo en esto que estoy diciéndote. Por ejemplo, Martín Lutero. Él no fue el único reformador, fue, digamos que así, el reformador más reconocido porque fue el que clavó sus tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg en Alemania. Pero hubo otros reformadores antes que él, como John Knox, como Juan Hus,
ese que decía y que dijo y que dejó para la posteridad la frase, la verdad lo vence todo, que me ha impactado tanto en mi corazón. Pero hasta llegar en el siglo XVI a Martín Lutero, pero en aquel tiempo estaba bien ser y actuar como Martín Lutero. No sería lo correcto este día, no sería lo correcto en este tiempo. O está bien haber sido un Juan Wesley en el siglo XVIII, pero sería incorrecto en pleno siglo XXI. No sería aceptable. Era aceptable ser Juan Calvino en el siglo XVI, ahí en Francia y Suiza, que fue donde él nació y vivió, pero no lo es en este tiempo. Dios siempre sigue adelante, ¿sabes? No se queda estático, siempre está en movimiento, siempre está en expansión, como su creación, el universo, que está en continua expansión, como ya está demostrado. Dios siempre está en expansión, en movimiento, en acción, moving forward, moviéndose para adelante. Hay un video de un artista cristiano muy conocido, Denzel Washington, que se llama Fall Forward, te lo recomiendo mucho. Y él dice, si vas a tropezarte, por favor, asegúrate de que te tropieces y caes para adelante, no para atrás. Porque por lo menos, aunque te tropieces, avances. Ese es el mensaje de este tremendo actor que es cristiano además. Se los recomiendo mucho. Cada instrumento cumple su función para la iglesia, cada persona, cada general de estos de Dios. Tú o yo, por pequeños que podamos parecer o ser para muchos, o para uno mismo, Dios no te ve pequeño. Amados, claramente la corriente, el fluir del Espíritu y la iglesia continúa avanzando. O debiera al menos, porque hay quien lo impide, ¿sabes? Hay quien hoy impide ese mover al no reconocer la presencia del Espíritu Santo. Hablamos del Padre, hablamos del Hijo, pero hemos olvidado, o muchos han olvidado, hablar del Espíritu Santo. Y es que hay una debilidad básica hoy en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. No ven el fluir del Espíritu en la iglesia. No ven la importancia de la presencia y el mover del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Ha habido gigantes espirituales en la iglesia, quienes han recibido muchos tesoros espirituales y ha sido por medio del Espíritu Santo. Porque el propio Cristo dijo que les conviene que me vaya, porque esta es la manera única en que puedo dejarles al Consolador, al Espíritu de verdad. Lo dice en Juan 16, versículo 7, cuando dice Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Siervos de Dios como Martín Lutero, siglo XVI, Charles Spurgeon, finales del siglo XIX y principios del XX, John Wesley o Juan Wesley, siglo XVII, Evan Roberts, principios del siglo XX, Juan Calvino, siglo XVI entre Francia y Suiza, nos dejaron un cúmulo de tesoros espirituales que recibieron del Espíritu Santo, porque todos ellos tuvieron comunión con el Espíritu Santo, como dice Juan 16, versículo 7, hablando Cristo mismo. Y yo agradezco inmensamente al Señor por todos estos tesoros que nos dejó por medio de estos grandes hijos, siervos suyos, generales de Dios. Pero, ¿sabes? Todos estos tesoros no tendrían ningún sentido si tú o yo no nos dejáramos llevar por ese fluir del río. Porque si en la actualidad lográsemos llegar a ser cualquiera de estos grandes generales, suponiendo que ese es nuestro anhelo, amados, buena cosa es aspirar al obispado, dice Timoteo. Y lo dice bien. Y aunque llegásemos a ser cualquiera de estos grandes generales de Dios, seríamos un fracaso porque no habríamos visualizado y discernido el punto central, el fluir del Espíritu Santo, que es lo que hace que nos movamos, amados. El fluir del Espíritu Santo. En cada tiempo del Señor, en cada época, el fluir ha avanzado.
Por ello debemos reconocer que la corriente, déjenme hablar en lenguaje sencillo, simple, natural, pero intencional, la corriente general de la palabra de Dios, de la Biblia, es que el río del Espíritu y su fluir sea desde Génesis hasta el Apocalipsis y es progresivo, no se detiene y nunca se va a detener como nunca se ha detenido. Dios se ha ido revelando de una manera gradual y progresiva en cada tiempo, en cada época, nuevamente, porque lo que hizo Martín Lutero en su tiempo hoy ya no tendría el mismo impacto. Lo que hizo Juan Wesley en su tiempo no sería hoy en su misma dimensión. Lo que pasó con Evan Roberts en Gales en el principio del siglo XX con el avivamiento en Gales, que luego llegó hasta Azusa en Los Ángeles, no tendría el mismo sentido hoy ni el mismo impacto. Hoy hace falta ese tipo de carácter, ese tipo de identidad, ese tipo de intención, ese tipo de fuego, pasión por el Señor. Pero para hablar más de Dios y su obra que del hombre, se trata de Cristo, amados. Se trata del Espíritu Santo, se trata del Padre, no del hombre. En alguna ocasión, un hermano me preguntó acerca de la importancia del libro de Hebreos, y yo le pregunté esto: ¿qué diferencia existe entre el libro de Hechos y el libro de Hebreos? Y se lo dije porque para mí es más importante el libro de Hechos. El libro de Hebreos es fundamental en la doctrina, no tengo duda alguna, pero el libro de Hechos es muy actual hoy, porque el libro de Hechos lo podemos seguir escribiendo, y no quiero ser con esto apóstata, porque la palabra de Dios no se le debe agregar ni una tilde, ni una coma, ni un punto, ni una palabra, nada. Lo que estoy diciendo es que tienes la oportunidad de seguir escribiendo Hechos. El libro de Hechos es un libro progresivo, es un libro en proceso, es un libro que nos comparte un proceso de Dios, como el fluir del río, porque está lleno del Espíritu Santo. Hechos 2, Hechos 8, Hechos 19. Busquen, escudriñen esos capítulos de Hechos y entenderán en el amor del Señor de lo que les estoy hablando. Porque cuando llegamos al capítulo 8 no podemos retroceder al capítulo 2. Porque en esos momentos de Hechos, en el capítulo 8, el Señor ya había ido a Samaria. Si regresáramos a Jerusalén, ¿cómo podríamos llegar a los confines de la tierra? Donde está el Señor está el camino, amados. Amén. El Espíritu Santo anhelaba ir a Roma, a los confines de la tierra. Por eso Pablo fue allá y predicó en Roma, aunque fue encarcelado en Roma. Claro, ir a Samaria era el primer paso. Esa es la razón por la que dice Judea, Samaria y luego los confines de la tierra. ¿No lo dice así la palabra de Dios? Primero fue Judea. ¿Por qué? Porque ahí estaban, ¿no? Luego Samaria, porque era expandir las fronteras, y luego hasta los confines de la tierra, hasta que llegó a Roma, que era la capital del mundo conocido. Pero llegaron mucho más allá, lo sabemos. Llegaron hasta la Hispania, ¿no? Hasta Sefardí. Producir apóstoles entre los gentiles era correcto. Era ir un paso adelante. Por eso es que Pablo fue llamado Saulo de Tarso, levantado por Cristo mismo como apóstol de los gentiles. Ese apóstol de los gentiles siguió avanzando hasta llegar a Roma, aunque siempre quiso estar en Jerusalén también. Él había sido educado ahí bajo las órdenes de Gamaliel, pero él llegó a Roma porque así se lo pidió el Espíritu de Dios. El libro de Hebreos nos muestra personas con una de las dos identidades: o era judío o eran cristianos. O eran de la cepa o eran injertados en la cepa, porque la raíz es hebrea. En cambio, el libro de los Hechos nos muestra personas con doble identidad, tanto judías como cristianas. Porque los 12 originales eran hebreos.
En Hechos todavía se habla del templo, amados. Y en aquella época, por parte de uno de los cristianos que visitaba el templo y por obra oraban en la reunión: Señor, consagro a ti mi ser. Y cuando se daban cuenta de que habían pecado, por una parte buscaban la ayuda del sacerdote y por otra oraban. En aquella época los cristianos dividían su tiempo entre ser judíos y ser cristianos, porque había muchos judíos que eran cristianos ya, pero no sabían exactamente cómo actuar. Había confusión en ocasiones. Había 2 sacrificios, 2 perdones, 2 ofrendas por el pecado. Estaba la cruz y también estaba el animal, el cordero. Había este tipo de confusiones. Pero el fluir del Espíritu siempre está en avance. Porque el libro de los Hebreos habla de los cristianos que habían retrocedido al judaísmo. ¿Eres cristiano o eres judío? En Hechos podría suceder que ser judío y cristiano al mismo tiempo, pero en el libro de Hebreos no podía ser ambos. Hoy les llamamos a los judíos que son cristianos judíos mesiánicos. Conozco varios. Algunos de ellos viven en Jerusalén, de hecho. Como el pastor Daniel Rosen, por ejemplo. En aquel entonces, hace 2000 años, tenían que escoger entre ser judío o cristiano. Solo puede haber un cordero redentor, un sacerdote, un templo. En Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, nos dice que no dejemos de congregarnos. Y en el 26, en el versículo 26 del mismo Hebreos 10, dice que si dejamos de congregarnos en Cristo ya no quedará más sacrificio por los pecados. Hay una sola verdad básica en el libro de Hebreos, que es un libro progresivo, que debemos seguir avanzando. El fluir del Espíritu está siempre avanzando, siempre en movimiento. ¿Tú cómo estás hoy, amado? Hoy nos tienen quietos en casa, ¿no? Hace rato mi esposa y yo decíamos: oye, ¿qué hacemos? Bueno, desde ayer encargamos la despensa, el súper o lo que tengamos que comprar por internet, o vamos a la tienda por la tarde, porque por la mañana dejamos que gente de mayor edad vaya y no los arriesgamos. Hay un video extraordinario del secretario de Defensa israelí al respecto de lo que estoy diciendo. Compartiré en las redes más tarde, que me lo compartió mi esposita, se lo mandaron a ella a su vez. No es nuevo para mí, porque yo sé justamente que la población estadísticamente en mayor riesgo es la población de 60 años o más, y particularmente la de 70 años o más. La mayor parte de casos y mortalidad con el coronavirus está en esa población, la población de más edad. Pero yo confío en que en el fluir del Espíritu Santo, amados, tal cual dice Ezequiel 47, versículos 1 al 12, hay sanidad. Puesto que el fluir del Espíritu está siempre avanzando, lo que se puede hacer en Jerusalén no era suficiente para la necesidad de Roma, ¿sabes? Regresando al contexto que te estoy hablando aquí en Hebreos 10. Por eso es que Saulo de Tarso mismo decía: no voy a actuar igual en todos los lugares a los que vaya. Porque Saulo de Tarso era sabio, era prudente, era inteligente, era conocido y entendido. Lo que se había llevado a cabo en Cesarea de Filipos no sería válido hoy. Lo que se estaba haciendo en Roma en aquel tiempo no es lo mismo que es válido hoy. Y hay un tremendo testimonio de un doctor en la Lombardía italiana que te invito a que leas, y está en mi muro en Facebook. Tremendo, ya falleció ese doctor, pero ve la obra que ocurrió en el hospital mientras él estuvo vivo, este pastor ahí, en medio de los doctores. Transformó la atmósfera y todos entendieron al final para qué estaban en este mundo, en ese hospital en la Lombardía italiana. Léanlo, está en mi muro. Es un testimonio tremendo de este médico.
Este avance que menciono no es sino el fluir del Espíritu Santo, como fue en Cesarea de Filipos o en Roma por el apóstol Pablo en aquel entonces, ahí en el capítulo 10 de Hebreos, como lo es hoy en la Lombardía italiana por este pastor que ya partió con el Señor, pero que marcó ese hospital y a sus médicos en donde todos recibieron a Cristo por esos días que estuvo entre ellos, sin importarle su salud, orando por todos los enfermos y por todos los médicos. Léanlo, es conmovedor el testimonio. Está en mi muro. Amados, Dios predijo que Tito destruiría a Jerusalén, porque solo podía permitir que existiera una sola Jerusalén. Hay caritas de a qué me estoy refiriendo. Y como hay caritas de a qué me estoy refiriendo, lo voy a leer textual, amados. Testimonio de un médico en Lombardía, Italia. Nunca en las pesadillas más oscuras que imaginé que podría ver y vivir lo que está sucediendo aquí en nuestro hospital desde hace 3 semanas, escribe este médico italiano. La pesadilla está fluyendo, el río se está haciendo más y más grande. Al principio vinieron algunos, luego decenas, luego cientos. Ahora ya no somos médicos, sino que nos hemos convertido en clasificadores en la cinta y decidimos quién vive y quién debe ser enviado a casa a morir, aunque todas estas personas han pagado impuestos toda su vida. Está tremendo esto, amados. Hasta hace 2 semanas mis colegas y yo éramos ateos. Era normal porque somos médicos y aprendimos ciencia y se le dijo a la ciencia que excluyera la presencia de Dios. Siempre me reí de mis padres yendo a la iglesia. Hace 9 días un pastor de 75 años vino a nosotros, llegó a este hospital. Hombre gentil, tenía grandes problemas respiratorios, tenía una Biblia y nos impresionó que la leyera a los moribundos y ellos le agarraban la mano. Al estar todos los nuevos doctores cansados, desanimados, psicológica y físicamente agotados, cuando teníamos tiempo escuchábamos al pastor. Ahora tenemos que admitir que nosotros como humanos hemos alcanzado nuestros límites. Ya no podemos hacer nada más. Personas mueren diariamente. Estamos agotados. Ya tenemos 2 colegas que han muerto y otros están parados, contaminados. Nos dimos cuenta de que donde termina lo que el hombre puede hacer, necesitamos a Dios y comenzamos a preguntarnos cosas cuando tenemos algunos minutos libres. Hablamos entre nosotros y no podemos creer que de ateos feroces nos hemos convertido en creyentes para encontrar nuestra paz, pidiéndole al Señor que nos ayude a resistir para que podamos cuidar a los enfermos. Finalmente, ayer murió mi querido pastor de 75 años, que hasta hoy, a pesar de que tuvimos más de 120 muertos en 3 semanas aquí, todos habíamos terminado queriendo. Estamos destruidos, porque el viejo pastor logró durante su estancia traernos una paz que ya no esperábamos encontrar. El pastor fue el Señor y pronto lo seguiremos. No he estado en casa desde hace 6 días. No sé cuándo comí por última vez y me doy cuenta de mi inutilidad en esta tierra y quiero dedicar mi último aliento a ayudar a los demás. Estoy feliz de haber regresado a Dios mientras estaba rodeado por el sufrimiento y la muerte de mis semejantes. Y yo añadí, amados, es tiempo ya de ser sencillos, de ser humildes, de doblar rodilla, de clamar a Dios y decirle lo que siempre hemos debido decirle. Dios, creo en ti, en tu Hijo amado Jesucristo. Ahora conozco que solo por medio de ti y de tu Santo Espíritu en Cristo puedo ver y tener paz, salud, salvación y vida. En Cristo, Dios te bendice. De eso estoy hablando, amados.
para esos médicos, para ese hospital, ese viejo pastor, fue el fluir del río del Espíritu. ¿Qué lo va a hacer para ti? Dios predijo que Tito destruiría Jerusalén, el emperador romano, como lo hizo en el año 70 después de Cristo. Porque solo podía permitir que existiera una sola Jerusalén. Después de que la iglesia fue establecida en la tierra, Dios destruyó la otra Jerusalén. Ya no necesitabas una sola. Por eso hoy no hay templo, aunque ya están los planos del tercer templo y los materiales para hacerlo, ¿sabes? Y esto lo sé directamente del pueblo de Dios. ¿Qué necesitamos hoy para detener lo que está sucediendo? La destrucción de Jerusalén, que puso fin a los sacrificios en el siglo I, en el año 70 después de Cristo, o la edificación del pueblo de Dios junto con nosotros, injertados en una misma cepa, en comunión con Dios por medio del río de su Espíritu Santo, para que florezca. Alejandra, querida, hoy el pueblo de Dios guarda la Pascua, pero ya no tienen al Cordero, porque el Cordero ya fue sacrificado. Y esto ya es un avance, amados. Dios destruyó el primero. En Hechos se podía tener dos identidades, pero cuando llegamos al libro de Hebreos solo se puede tener una y tienes que tomar una decisión. Hoy tienes que tomar una decisión. En este tiempo tienes que tomar una decisión. Toda esta prueba es para que tomes una decisión. Y esto es muy serio. Escucha. Ya no queda más sacrificio que hacer por el pecado, porque el Cordero inmolado entregó hasta la última gota de su sangre en aquella cruz hace casi 2000 años. En el tiempo del libro de Hechos, Pablo todavía podía hacer un voto. Hechos en el capítulo 18, versículos 18 y hasta el 21 dice: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila. Y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Pablo se había comprometido, había hecho un voto. No dice de qué. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que quedase con ellos por más tiempo, mas Pablo no accedió, versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Oh amado, no debemos medir a una persona hoy como ayer, como mañana, pero tenemos que tener la revelación de Dios. Nuestra vida debe ser llevada en el fluir del Espíritu Santo. Ese es el título de este mensaje, el fluir del río. Porque si el Espíritu habita en mí, iremos siempre a donde Dios quiere, ¿sabes? Escuchaste bien. Si el Espíritu de Dios habita en ti, tú vas a ir siempre a donde Dios quiere. Permite que el Espíritu Santo habite en ti y tú irás siempre a donde Dios quiere. Así como Pablo lo permitió, porque era válido que Pablo se rasurara la cabeza y entrara al templo para purificarse, como dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 21, versículo 26. Porque el fluir del Espíritu había llegado solo hasta ese punto. El libro de Hebreos, sin embargo, desecha por completo las costumbres de la fe judía, amados. El libro de Hebreos dice que debido a que lo perfecto ya ha venido, Moisés quedaba atrás. Pero el pueblo de Dios y nosotros somos uno, porque hemos sido injertados en la cepa, y la raíz y cepa original son ellos. Y ya les he compartido en semanas anteriores cómo ellos, todos, serán lavados, serán limpios.
porque son el pueblo escogido de Dios. Dios está avanzando en la enseñanza y en el fluir del Espíritu hoy. Este tiempo es un tiempo de prueba, pero ¿sabes? Es solo un entrenamiento, es solo una preparación. Todavía no viene lo peor. Es solo una escaramuza, déjenmelo decir. Estamos entrenando apenas, haciendo sentadillas. ¿Sabes? Ayer no pude salir a correr, que es lo que hago los sábados continuamente. Lo hago toda la semana en un gimnasio, en una banda, perfectamente aislado. Me puedo volver a bañar, puedo volverme a asearme, no tengo riesgo alguno. Pero si lo hago acá en casa, no tengo banda, tendría que salir a correr y correr en el circuito del lugar precioso en donde vivo, que está lleno de árboles. Pero mi esposa sabiamente me dijo, no. Y dijo, bueno, entonces, ¿qué hago? Y lo que hice fue, como tenemos 3 pisos en este hogar, en esta casa iglesia, me pasé media hora corriendo, subiendo y bajando escaleras. Sí, aunque usted no lo crea. Media hora subiendo y bajando escaleras, corriendo. No caminando ni trotando, corriendo. Fue extraordinario el ejercicio, ¿eh? Los recomiendo. Tengo que cambiar. Tú tienes que cambiar. Esta es una decisión. Tenemos que prepararnos porque aún falta. Esta prueba va a pasar. Este tiempo va a pasar. Le vamos a dar la vuelta a la página y de lo que se trata es de que en la nueva página tu nombre esté. Amén. Y sigas escribiendo tus hechos. Porque Dios nos está preparando. Dios está avanzando en la enseñanza y en el fluir del Espíritu durante los 2000 años de la historia de su eclesia, de su asamblea, que es el significado de la palabra eclesia. El Espíritu de Dios ha estado actuando sin detenerse y va a seguir actuando sin detenerse más. Es gel, porque me acabo de tocar la cara, disculpen. Aún después del último capítulo de Hechos, el Espíritu de Dios ha seguido avanzando, ¿sabes? Nunca se ha detenido. El libro de los Hechos no tiene fin. El libro de los Hechos se sigue escribiendo. Sería una necedad pensar que el Espíritu Santo ha abandonado a la iglesia. En verdad, en cada época, amado, Dios ha levantado a algún líder o líderes y generales suyos para transformar, para evolucionar. En cada época la iglesia ha avanzado, aunque no todos son los que escuchan, obedecen y fluyen en ese río. Realmente son pocos. De generación en generación siempre ha seguido adelante y siempre ha avanzado hasta el día de hoy. Pero siempre buscando que tengamos la actitud correcta en nuestro corazón. Porque, amados, solo aquellos que andan conforme al corazón de Dios son bendecidos como sus hijos. Mical, por ejemplo, nunca tuvo hijos, como nos dice en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Ella clamó por tener un hijo y Dios le concedió su deseo. ¿Quién fue? El profeta Samuel. Sin embargo, Betsabé, la madre de Salomón, tuvo hijos y uno de ellos es la continuación de la línea del Espíritu Santo, Salomón mismo, descendiente de David. Esto es a lo que yo llamo el fluir del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu descendencia? No necesariamente la natural, pero la espiritual también, como Alejandra. Si sigues ahí, Alejandra, o Salomón, quien formó el grupo con el cual estamos orando. Y antes había formado otro. Y otros que hoy no están acá. No muchos. Porque no pretendo serlo. Solo Dios dirá qué voy a hacer. Pero el anhelo en mi corazón está y será en su tiempo. Nosotros heredamos toda la gracia de nuestros padres y antepasados. De ellos recibimos nuestro legado espiritual. O decidimos cambiarlo, como fue mi caso en algún momento. Y ahora soy el que con todo el corazón intenta llevarlo a quienes lo crean, aún en mi casa, aún en mi sangre. Y con eso estoy procurando avanzar en el camino que Dios me ha mandado entre nosotros hoy. Por eso es que clamo para que el Espíritu nunca me deje.
siempre me hable, y a donde Él vaya, vaya yo. A esto le llamo autoridad en el Espíritu Santo. Porque no tiene nada que ver con quién soy yo o quién diga que soy yo. Y tiene todo que ver con que lo que Él dice que soy yo y quien Él dice que soy yo. Porque Él habita en mí. Si fracasamos, el Espíritu Santo se va a expresar por medio de nosotros. Porque podemos fracasar en la carne, pero si es en el Espíritu nunca fracasaremos. La autoridad del Espíritu Santo es como el tronco de un árbol que crece sin parar y crece, como esas gigantescas secuoyas, para quienes han estado en ese tremendo bosque cerca del área de California, ¿no? Que son árboles de 100 metros de altura y que tienen algunos 1000 años ahí. El general Sherman es el más grande identificado hasta la fecha, tiene creo que más de 100 metros de altura ese árbol. Donde quiera que esté el sello del Espíritu, ahí está el camino de Dios. Donde tú veas el sello del Espíritu Santo, amado, haz una pausa, detente. Porque seguramente Dios te quiere dar una instrucción, o una visión, o una revelación, o las tres cosas. Pero ¿qué sucedería si esta línea se interrumpiera? Deberíamos estudiar la historia de la iglesia para ver las huellas de Dios en ella. Porque es ahí donde ha escrito la historia de su iglesia Dios. En las señales del Espíritu Santo, del fluir del río del Espíritu. Donde da la vuelta el río, ahí tú tienes que dar la vuelta, silba en ti. Amados, cuando miramos a Martín Lutero, podemos ver muchas debilidades en él, pero durante esta época la obra de Lutero fue la cumbre de la obra del Espíritu Santo. Hoy quiere hacerlo nuevamente, porque hoy somos fruto de la obra de Lutero y de Juan Hus y de John Knox y de Juan Calvino y de Juan Wesley y su hermano, porque había 2 Wesleys, por si no lo sabías. Pero hoy quiere otra reforma, Dios. La última, la segunda, la definitiva. Para que no acabe solamente en un avivamiento, sino en un fuego que nadie pueda parar. Ninguno de nosotros tiene una vida lo suficientemente larga como para manipular esa línea, amados. En todas las épocas la iglesia han sido como las piedras de un río, porque ha habido generales que ha puesto como rocas sobre las cuales mora el Espíritu de Dios y sobre ellos levanta un avivamiento o una reforma o un cambio, y eso es lo que Él quiere para poderle dar la vuelta al río. La obra del Espíritu Santo en nosotros es la de hacernos como las piedras de un río en las cuales Él se pueda apoyar para construir el cauce de ese río. Y esta es nuestra mayor gloria, que nos use así. Si Él no puede forjar un camino con nosotros, escogerá otra piedra para pararse en ella. Si Él no puede actuar por medio de nosotros, sufriremos una gran pérdida, ¿sabes? Porque Él quiere sellarte. El sello del Espíritu Santo te ha sido dado. Si ya recibiste al Espíritu Santo, te dije que apartaras Efesios 1 unos minutos atrás. Te quiero llevar a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, en donde la palabra de Dios dice, versículo 13, Efesios 1. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Wow. Posición, identidad y una herencia. De eso te habla esta porción de la Escritura. Posición, identidad y herencia. ¿Qué posición estás tomando? ¿Con qué identidad te estás moviendo? ¿Y qué herencia estás reclamando y reconociendo que Dios ya te ha entregado? Porque cada día el Espíritu Santo desecha hombres y los deja a un lado,
un grupo tras otro, porque sencillamente no le han obedecido, a pesar de que Él les ha venido hablando. Muchos parecen haber perdido su utilidad, amados. Por consiguiente, tenemos que estar en el camino del Espíritu Santo. Si el Espíritu no puede realizar nada con nosotros, deberá tener un nuevo inicio con otra persona, porque el río no se va a detener. El río no se va a detener. Si tú no quieres seguir, Él va a continuar. Debemos andar siempre por este fluir. Debemos andar siempre por este fluir del río, amados. Vamos a terminar, amados en Cristo, queridos amigos. Nos corresponde ahora a nosotros tomar el camino de estar en comunión, en unidad, en el servicio al cuerpo de Cristo, a Dios mismo, al reino, porque ese es el llamado, al reino de Dios. Todo debe ser dedicado a la propagación del evangelio del reino de Dios. Toda nuestra actividad debe estar dedicada a compartir del evangelio del reino de Dios, porque ese es el evangelio de Cristo, el del reino. Si estás estudiando, escudriñando en su palabra, que sea para propagar este evangelio, el del reino, y trabajar con ese objetivo, amado. Dejarte llevar en este fluir del río para que su reino sea conocido, para que Cristo sea exaltado y el reino establecido. Amén. El recobro del Señor en la iglesia también se refleja en otras áreas, ¿sabes? Porque cuando el Señor actúa en la iglesia, al mismo tiempo actúa en el mundo, como lo está haciendo hoy. Porque no tengas ninguna duda, este tema del coronavirus, sea lo que sea, un bicho, una célula, se han dicho tantas cosas que ya no importa. La pregunta es ¿por qué? No, la pregunta es ¿para qué Dios lo ha permitido? ¿Y sabes para qué? Para hacer lo mismo que hizo ese pastor de 75 años en ese hospital en la Lombardía, en donde todos los médicos, todas las enfermedades y todos los enfermos fueron a los pies de Cristo, porque ese pastor de 75 años no tuvo empacho alguno en dar su vida con tal de compartir el evangelio del reino. Y ahora todos los que no tenían esperanza la vuelven a tener, aunque vayan a morir, porque como dice ese médico en ese hospital en la Lombardía italiana, valdrá la pena morir haciendo aquello que quiero más hacer, ayudar a los demás. Oh, sí, debemos alcanzar la etapa, amados, en que todos en el cuerpo laboremos, trabajemos juntos en el servicio, y la etapa en que todo sea realizado con miras a la extensión de este evangelio del reino. Y mi pregunta acá, amado, es: ¿será acaso esta crisis de salud suficiente para que eso ocurra? Te lo voy a decir como lo creo. No lo creo, porque no alcanza para la humanidad. A menos que sea de tal nivel la pandemia que muera la mitad de la población o más de este planeta, y entonces no podamos más que reconocer que solamente de la mano de Dios podemos tener victoria sobre algo así. Cuando toda la iglesia participe en el servicio, la venida del Señor estará cerca. Cuando todos hayan recibido el mensaje del evangelio del reino. Dije del reino, no cualquier evangelio, no las buenas nuevas, sí, pero ¿de qué? Del reino de Dios, para restablecer el reino, porque hoy el que gobierne es Satanás. Tan es así que con el temor de un coronavirus y de una pandemia, el mundo se está cayendo de rodillas, pero sintiéndose derrotados, no de rodillas para adorar a Dios, que es lo que te estoy invitando y lo que me está pidiendo el Señor, te exhorte a que hagas. Tú que estás viendo esto, lo has visto, comparte el mensaje, amado. Porque como ves, no soy el más popular de las redes hoy. Pero es Dios el que tiene que hablar, no el hombre. Amén. Cuando toda la iglesia participe en este sentido, es que Dios verdaderamente estará cerca. En ese entonces no solo se enseñará el asunto, sino que también el Espíritu Santo
será el que lo haga, porque estaremos fluyendo finalmente en el río del Espíritu, como dice Ezequiel en el capítulo 47, versículo 1 al 12. La iglesia actúa como actúa antes del Espíritu Santo. Tan pronto el Espíritu obre, todos dirán amén a su acción. Y entonces el Espíritu Santo estará actuando delante de nosotros y nosotros lo estaremos siguiendo, caminando junto con Él, navegando, fluyendo en su fluir. Y nuestras palabras y nuestros sentidos espirituales estarán entonces actualizados y siendo uno con el fluir del Espíritu Santo. Amados en Cristo, cuánto anhelo en mi corazón que todo esto que el Señor ha compartido esta mañana, ya tarde porque es la 1:13 p.m, te haya sido de bendición en este fluir del río. Anhelaría que fueran miles los que vieran, miles los que escucharan, millones quizá, pero te invito a ti, que lo has visto, que lo estás viendo o que lo vayas a hacer, que lo vayas a ver y a escuchar, que lo compartas, porque este mensaje no es para pocos, es para muchos, porque solo es con el fluir del río que los grandes hombres de Dios, los generales de Dios, como ese Martín Lutero, como ese Juan Hus, como John Knox, como Evan Roberts, como Billy Graham, apenas partido en enero del año pasado, en el año 2019, a los casi 101 años de edad. Como cuántos grandes hombres de Dios que han dado su vida por Cristo para establecer el reino, o este humilde pastor de 75 años que en la Lombardía italiana acaba de dar su vida, sin importarle, llevando el evangelio a quienes ya no tenían esperanza. Acaba de morir este pastor de 75 años, pero el legado que ha dejado es la transformación del corazón de médicos y enfermeras en ese hospital, que siendo ateos, escrito por ese médico, lo acabo de dejar como testimonio en este mismo mensaje, pero publicado en mi muro ayer. Léanlo. Ha transformado vidas con el sacrificio de la suya por el Hijo de Dios, por el Padre en el Espíritu Santo. Yo te pido que permitas el fluir del río en tu vida y que esta, amados, sea transformada como la de muchos debiera serlo y como la de pocos anhelamos sea. Como con todo mi corazón clamo al Señor para que lo escudriñe y el fluir del río permanezca y habite hasta que yo esté en su presencia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este mensaje precioso. Y gracias, Señor, porque has permitido que la boca de tu Hijo se abra, pero sobre todo que se abra su corazón para que tú hables y tú fluyas, Señor. Y que sea, Padre, tu mensaje y no el del hombre el que se manifieste. Y así como dice Ezequiel en el capítulo 47, versículos 1 al 12, y Josué, capítulo 1, versículo 7, esforzándonos y siendo valientes, sigamos al río para que primero, yendo al oriente, al este, se nos mojen los tobillos y luego nos vayamos introduciendo al río y se nos mojen las rodillas y sigamos introduciéndonos y se nos mojen los lomos y hasta la cintura y sigamos introduciéndonos hasta que nos lleguen a los hombros y nos tengamos que sumergir y nadar para ser sanos, porque esa es tu promesa, Señor. Y esa es mi oración y mi clamor, para que esto que estás compartiendo sea el principio de un nuevo tiempo en el Espíritu Santo, en Cristo, en ti, Padre mío. Y venga un cambio, una reforma en este mundo, empezando en esta casa iglesia pequeña o en la que tú quieras, Señor, porque yo lo único que anhelo es servirte y que tu reino sea establecido y ya no más Satanás sea el que gobierne. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios les bendice. Nos vemos pronto y en Cristo les pido compartan esta bendición. Dios les bendice.